Bienvenidos a Punto de Quiebre, el espacio de análisis político y de opinión de Wimedia. Soy Rosy Vanegas y en esta edición especial abordaremos uno de los acontecimientos políticos más relevantes de los últimos meses: el rechazo de la Corte Constitucional a varias propuestas de consulta popular, presentada por el presidente Daniel Noboa. Este programa nace desde la comunidad universitaria como un objetivo claro: ofrecer análisis plural, riguroso y accesible sobre los temas que nos afectan hoy como ciudadanos. Hoy conversaremos sobre los 5 ejes fundamentales que han generado debate nacional: el rechazo de la Corte Constitucional a las propuestas del presidente, las instalaciones de bases militares extranjeras, el financiamiento de los partidos políticos, la reducción del número de asambleístas y la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. Para este análisis nos acompaña una voz experta que nos ayudará a comprender las implicaciones jurídicas y políticas de estos temas. Recibiremos a la doctora Mercedes Serrano, también de abogada con experiencia y con la gestión pública. Mi querida Rosy, muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación para tratar temas tan importantes y neurálgicos que realmente nos interesa a todos los ecuatorianos. Les invito a que escuchen con atención sus perspectivas y al final saquen sus propias conclusiones. Comencemos. El sistema constitucional ecuatoriano establece que toda consulta popular debe ser revisada previamente por la Corte Constitucional para verificar su conformidad con la Carta Magna. En el caso de las propuestas presentadas por el presidente Noboa en septiembre pasado, este control constitucional previo resultó en el rechazo de varias preguntas. Esta decisión ha generado un importante debate jurídico y político sobre el ejercicio del control constitucional, la separación de poderes y los mecanismos de participación ciudadana. Iniciamos nuestro análisis examinando las distintas perspectivas sobre este proceso. Doctora Mercedes, hay personas que dicen que este rechazo es malo porque no deja que la gente vote y decida, mientras otros dicen que es bueno porque protege las reglas del juego democrático. ¿Usted de qué lado está y por qué? También nos gustaría saber, ¿ha pasado algo parecido antes en Ecuador donde la Corte también haya frenado al presidente? Y si es así, ¿qué consecuencias políticas tuvo? Gracias por el doctor, efectivamente tengo un cargo de doctora honorario, pero de alguna manera te pido de favor, con la confianza, trátame Mercedes, porque somos amigas, amigos de todos y cada uno de ustedes. Entonces, vamos al punto. Efectivamente, la Corte Constitucional en el mes de septiembre, una vez de haber seguido todo el procedimiento legislativo, administrativo, que corresponde desde el Ejecutivo, de enviar las preguntas tanto a la Asamblea Nacional para que siga su curso normal y pueda enviar luego a la Corte Constitucional y se pronuncie respecto a que si son legalmente constitucionales o no estas preguntas, hubo un debate muy grande, al punto que existió hasta una marcha política desde el gobierno nacional, desde el Ejecutivo, para irse en contra de la Corte Constitucional. Bien lo decías en tu introducción, la Corte Constitucional es la guardiana de los derechos constitucionales. Mal o bien, el día de hoy existe una constitución madre, la ley madre que se llama Constitución de la República del Ecuador, y tenemos que respetarla. No puede nadie faltarle el respeto a nuestra Biblia ecuatoriana, que viene a ser la Constitución. Existen procedimientos legales que tenemos que cumplirlos. Lamentablemente habían propuestas por el Ejecutivo que trataban iban en contra de los derechos, contra natura, de los derechos de los ecuatorianos. Agradezco la intervención. Hemos escuchado la perspectiva valiosa que nos ayuda a entender este momento político. Este rechazo de la Corte no solo afectó la agenda presidencial, sino que reabrió debates fundamentales sobre cómo funciona nuestra democracia. Uno de los temas más polémicos que forma parte de esta consulta es precisamente nuestro siguiente bloque: las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Continuamos. Hoy se pregunta a los ecuatorianos si debe eliminarse la prohibición de establecer bases extranjeras en territorio nacional. Este tema no es nuevo. En el año 2009, Ecuador cerró la base militar de Manta, que estuvo operada por Estados Unidos durante 10 años en convenio de cooperación contra el narcotráfico. Desde entonces, la Constitución de Montecristi prohíbe toda base extranjera en el suelo ecuatoriano. Doctora Mercedes, nuestra Constitución prohíbe actualmente que haya bases militares de otros países en Ecuador. Si la gente votara por el sí, ¿qué tan grande sería este cambio?
¿Estamos hablando solo de cambiar el artículo de la Constitución o cambiar algo más profundo sobre la función de nuestro país? Mi querida Rosy, yo estoy totalmente de acuerdo con que regresen las bases militares de países primermundistas al Ecuador. Con esto no quiere decir que va a acabar y se va a erradicar por completo el crimen organizado, pero de alguna manera sí se va a disminuir el nivel tan elevado de empoderamiento que tienen ellos dentro de nuestro territorio ecuatoriano, porque no estamos hablando de crimen organizado solamente de personas ecuatorianas, sino que lamentablemente, y esto es conocimiento de todos a nivel nacional e internacional, existen ya carteles de otros países respecto al narcotráfico asentados en nuestras tierras ecuatorianas. ¿Y por qué? Porque el Ecuador, por ser un país pequeño, de tránsito, agrícola, con puertos, con minería, con movimiento económico muy fuerte dentro de nuestro país, es totalmente llamativo para la circulación del narcotráfico y el movimiento de minería ilegal, movimiento de recursos ilícitos y de muchos otros delitos que realmente afectan a la economía y afectan a la vida de las personas. Por ende, mi respuesta a esa pregunta y a todas las de la consulta será un sí. Yo no lo hago por gobierno, no lo hago por un presidente, yo lo hago por ser ecuatoriana, por un país llamado Ecuador y que quiero que este país sea grande, quiero verlo crecer, quiero dejarle un país adecuado, con desarrollo a mi hija y a todos los niños de este hermoso país. Este tema nos ha permitido reflexionar sobre el delicado equilibrio entre la seguridad y la soberanía, entre la cooperación internacional y la autonomía nacional. Las posturas jurídicas y políticas que hemos escuchado reflejan la complejidad de una decisión que trasciende en el momento actual y que marcaría el rumbo del país por décadas. Pasamos ahora a otro tema, el financiamiento estatal de los partidos políticos, o una discusión que toca directamente cómo se financia la política en nuestro país. Expertos señalan que, sin financiamiento estatal, los partidos dependerían de las donaciones privadas, lo que podría aumentar la influencia de grupos económicos o incluso del crimen organizado. En otros países como México y España, existe financiamiento público precisamente para evitar esa dependencia. Doctora Mercedes, todos sabemos que los partidos políticos en Ecuador están desprestigiados y con mucha razón en algunos casos. Pero la Constitución dice que son necesarios para participar en políticas de manera organizada. Entonces, ¿el problema es darle dinero o el problema es que no hacen bien su trabajo? Tenemos que partir de un punto que tenemos que entender el espíritu de la ley, el espíritu del artículo y cuál fue la intención. Lamentablemente se ha prostituido tanto el concepto, el espíritu, que ha servido para, perdón el término, pero para desfachateces en temas de candidaturas. Al punto que se han pagado hasta cirugías sobre su cuerpo o han pagado cirugías a sus hijos. Algunos candidatos, lo hablo de manera general a nivel nacional. Partamos desde el principio. ¿Cuál fue el espíritu del artículo? Tanto en la Constitución como en el Código de la Democracia, que era su articulado secundario, ¿verdad? La idea era de que la cantidad X de partidos políticos que tenía una cantidad X de candidatos puedan todos tener una igualdad de participación y que ese sea el límite máximo de participación económica, el límite máximo económico de participación que tengan los partidos políticos para poder hacer su campaña política. Pero lamentablemente no han sabido manejar muy bien los recursos, no han sabido escatimar los recursos, sino que se han ido por las ramas y obviamente esto ha llevado a que han pensado que es la caja chica del candidato. Y más bien han querido tener el dinero en el bolsillo cuando la realidad está de que los recursos económicos para partidos políticos, básicamente otorgados por el Estado,
no se los ve, sino que simplemente tienes que justificar, y te lo digo por la experiencia. De alguna manera tú tienes que justificar, decir, ok, yo quiero contratar prensa, quiero contratar redes sociales, quiero contratar periódico, prensa escrita, prensa hablada, quiero contratar propagandas, y tú tienes que justificar, y el que se carga de pagar es el Estado, sino que de alguna manera, no, o sea, tanta es perdón aquí un poco para salir del formalismo, tanto es la zapada del ecuatoriano, ¿verdad? Porque el ecuatoriano es vivo, el ecuatoriano es medio sapo, ya, y lo decimos porque todos somos así, que nos creemos muy bacanes. O sea, tanto es la zapada del ecuatoriano que se las ingenia de alguna manera para que ese recurso que nunca lo logras ver en campaña política pueda llegar a tu bolsillo, o puedas tener un beneficio personal y no un beneficio político. Entonces, realmente yo creo que ahí viene más bien el tema de la honestidad del ser humano, más que ecuatoriano, la honestidad del ser humano. Entonces, lamentablemente, por esos errores deshonestos de ciertos ecuatorianos, ha llevado a la necesidad de tener que cambiar al día de hoy ese artículo de la Constitución para que ya no se puedan destinar recursos a los partidos políticos. Aquí viene también la otra parte, como bien lo mencionabas en la pregunta, ¿hasta qué punto esto va a ser muy llamativo para ciertos grupos de poder? Claro que sí. Y si no tienes una palanca, o no tienes un padrino, o no tienes un grupo de poder, pues no vas a tener un recurso para hacer una campaña llamativa, pero yo sí creo que también está en la imaginación de cada persona y de cada candidato y de cada partido político poder hacer una campaña limpia, verdadera y adecuada con poco recurso. Simplemente es cuestión de inteligencia, sabiduría y honestidad. Hemos explorado cómo el rechazo al financiamiento público puede ser legítimo en su origen, pero complejo en sus consecuencias. Este debate sobre cómo organizamos la representación política nos lleva naturalmente al siguiente tema: la cantidad de representantes que necesitamos. ¿Es el número de asambleístas el problema? A continuación, con el bloque cuarto. La Asamblea Nacional es una de las instituciones con menor credibilidad en el país. Entonces, cuando el presidente propone reducir el número de asambleístas a un número menor, las opiniones se dividen. Menos asambleístas significa menos sueldos, menos privilegios, menos gastos. ¿O eso parece? Pero, ¿es realmente así de simple? ¿Reducir el número de representantes soluciona los problemas de la Asamblea o crea otros nuevos? Vamos a profundizar. Doctora Mercedes, hay un principio democrático básico. Mientras más gente hay en un país, más representantes necesitan para que todos tengan voz. Si reducimos el número de asambleístas, ¿quiénes podrían quedarse sin voz? Por ejemplo, las provincias pequeñas como Galápagos o Pastaza, los partidos políticos más chicos, las minorías. Explíquenos qué se podría perder con esta reducción. Es muy importantísima esa pregunta. Y quiero hacer varios análisis, mi querida Rosy, y esto es un tema de conciencia de los ciudadanos. Lo conversábamos tras cámaras. Yo creo que más que la importancia de cuántos están en la asamblea, lo importante es quiénes están en la asamblea y por quiénes están en la asamblea, que realmente es lo que vale la pena. Cuando existe una consulta popular o una votación, el poder está en las manos del pueblo. Recordemos que la Asamblea Legislativa es el primer poder del Estado y es la casa del pueblo ecuatoriano. Es la voz de cada uno de los 18 millones de ecuatorianos que somos. Y por ende, tenemos que tener la sapiencia, la sabiduría, el criterio correcto y la madurez suficiente, y lo digo con el mayor de los respetos para todos y cada uno de nosotros, porque todos somos seres humanos y nos equivocamos, pero tenemos que tener la convicción de que cuando vamos a votar por una persona, tenemos que votar en beneficio de un país. Lo importante aquí es la calidad de los legisladores que tengamos. Estoy de acuerdo con la reducción de asambleístas. Estoy de acuerdo con que se reduzca a menos asambleístas, pero también creo oportuno la equidad y la igualdad de derechos que tenemos todas las provincias. Yo sí creo que se lo puede manejar por cierta cantidad de habitantes que tenga cada provincia. Pero además tienes que poner otro factor en juego que creo que no se lo está considerando. Tienes que considerar el factor económico.
que tiene la provincia. La provincia del Oro es una provincia muy rica, donde realmente dinamiza muy bien la economía ecuatoriana y de hecho le aporta al erario nacional. Entonces, el hecho que nos quieren asignar 2 asambleístas en la provincia del Oro, no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo con que se reduzca el nivel de legisladores en la Asamblea Nacional. Hemos identificado un patrón importante a lo largo de esos bloques: la tendencia a buscar soluciones simples a problemas complejos, la reducción de asambleístas que puede generar un ahorro visible en el presupuesto, pero las implicaciones sobre la representatividad, pluralidad y equilibrio territorial son significativas y menos visibles. Estas discusiones sobre cómo reformar nuestras instituciones nos conducen a la propuesta más radical de todas: no reformar el sistema, sino refundarlo completamente. Nuestro último bloque temático aborda la convocatoria de una asamblea constituyente. En septiembre de este año, el presidente Daniel Noboa propuso que se consulte al pueblo si quiere instalar una asamblea constituyente, es decir, un grupo de nuevos representantes que redactarían una nueva constitución. En Ecuador ya hemos tenido 19 constituciones y muchos se preguntan si cambiar otra vez realmente resuelve los problemas o los complica. Solo en los últimos 50 años hemos tenido 3. La de 1978, 1998 y la de 2008. Este dato refleja algo preocupante: la dificultad de consolidar un marco institucional estable que dure en el tiempo. Doctora Mercedes, la constitución que tenemos ahora se hizo hace apenas 17 años en Montecristi, también en una asamblea constituyente que prometía cambiar todo y resolver los problemas del país. ¿Qué pasó con esta promesa? ¿Se cumplió o no? Y aquí va la pregunta clave. ¿Nuestros problemas actuales son porque la Constitución está mal diseñada o porque simplemente no la cumplimos? Dicho de otra forma, ¿necesitamos nuevas reglas o necesitamos que se representen las reglas que ya tenemos? Mi querida Rosy, como tú bien mencionas en la pregunta y en el preámbulo que mencionaste de la Constitución en este capítulo, dice hace apenas 17 años. Como lo dijimos al principio de la entrevista, una Constitución es la Biblia de todos los ecuatorianos. Y no podemos estarla cambiando cada 17 años o cada 15 años o cada 10 años. Tenemos que realmente construir una Constitución que sea efectivamente garantista de los derechos, pero garantista de los derechos que realmente vayan a proteger al ciudadano de bien, no que le dé facilidades a las personas que hacen el mal a la vida, a los seres humanos, a las personas, que dañan un territorio, que dañan un país, que dañan una sociedad. Por ende, si bien es cierto, bien lo mencionas en la pregunta, nos prometieron el oro y el moro, pero eso no se ha cumplido, porque hoy, 17 años después, se ven las consecuencias de lo que fue en su momento la Constitución de Montecristi, lo que nos dijeron que era lo más maravilloso que existía en el país, cuando realmente no ha sido así. Y eso ha permitido llegar al punto que hemos llegado. Y si no lo cambiamos, el punto final no es hoy. El punto final, sabrá Dios en qué año estará, 2030, 2040, 2050, hasta cuando se decida cambiar a la nueva Constitución. Y recordemos una vez más de que el poder está en el pueblo, en todos nosotros los ecuatorianos, de poder escoger bien a nuestros legisladores constituyentes cuando vengan las elecciones. Van a haber varias votaciones. Primero, la consulta popular que está próxima para noviembre. De ahí, si es que se aprueba la nueva Constitución, si es que se llegase a aprobar, de ahí vendrá la elección de los asambleístas constituyentes. De ahí, posterior, vendrá la aprobación de la nueva asamblea, de la nueva Constitución. Y después hay que ver en qué términos termina la nueva Constitución, que de seguro van a volver a convocar elecciones para legisladores, alguna cosa de esa. Entonces, vamos a tener varios procesos electorales que también se incurren en gastos económicos públicos. Entonces, eso tenemos que ser conscientes de esa realidad. Hemos recorrido 5 temas complejos que nos obligan a pensar no solo en el Ecuador que tenemos, sino en el Ecuador que queremos construir. Cada tema nos interpela como ciudadanos y como comunidad académica. Las perspectivas como jurídicas y políticas que hemos escuchado demuestran que no hay respuestas fáciles ni soluciones mágicas.
Ahora, para cerrar este programa, vamos a cambiar un poco el formato. Le haré a nuestra invitada una serie de preguntas cortas que requieren respuestas breves y directas. El objetivo es conocer su posición de manera más sintética y dinámica. ¿Bases extranjeras significan seguridad o más dependencia? Yo creo que seguridad. Estoy convencida que más seguridad para todos los ecuatorianos. ¿Quitar el financiamiento de los partidos políticos, ahorro o desigualdad? Ninguna de las dos. Porque yo creo que de alguna manera no existe, como te lo mencioné, un ahorro significativo porque era algo muy pequeño y a dónde se lo va a destinar. Y yo creo que una desigualdad al final del día, siempre existió desigualdad aún con el presupuesto. Entonces yo creo que no debe existir y que cada partido político tiene que tener sus estrategias políticas para poder hacer campaña, como existe en otros países a nivel mundial, de primer mundo también. ¿Menos asambleístas, eficacia o menos representatividad? Eficacia. ¿Una asamblea constituyente, solución o abrir las puertas a nuevos problemas? Las dos cosas. Las dos cosas porque de alguna manera también depende de quiénes son elegidos como asambleístas constituyentes, que tengan la capacidad, la madurez política y la madurez real ante la necesidad de los ecuatorianos para brindar las soluciones. Si es que no es así, pues obviamente va a abrir las puertas a nuevos problemas, no solamente para el legislador y la asamblea constituyente y la nueva constitución, sino para todos los ecuatorianos. Esto fue Punto de Quiebre aquí en Wimedia, en el cual hacemos un análisis político y tenemos a nuestra invitada Mercedes Serrano, en el cual nos compartió su opinión y es muy importante tenerlo y analizarlo. Muchísimas gracias, mi querida Rosy. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. De verdad que es importantísimo este tipo de espacio. Los felicito. Continúen. Y de alguna manera, permíteme solamente concluir con estas dos ideas, con estas ideas muy puntuales, que esto no se trata, la consulta popular no se trata de un tema de una persona en particular, de un nombre en particular. No se trata del presidente, no se trata de un partido político quien esté gobernando en este momento, porque los partidos y los personajes son transitorios. Esto se trata de país, esto se trata de Ecuador. Hagámoslo por una sola bandera, por un solo escudo que tiene los colores amarillo, azul y rojo, que se llama y se transforma y se convierte en Ecuador. Somos ecuatorianos. Pongámonos la camiseta y votemos por un Ecuador. Aquí está tu amiga Mercedes Serrano y esto de aquí. No olvidemos que no solamente el oro nos tiene que mantener unidos, sino que el Ecuador también nos une en un solo puño. Muchísimas gracias. Gracias.